Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco de cariotipo. Como ustedes ya leyeron la guía, pues obviamente es un repaso de la guía. Voy a hablar primero de una parte teórica que es importante que entendamos y después pasamos a la parte práctica. Bueno, entonces, como bien lo dice la guía y como ya lo han leído ustedes, el cariotipo es básicamente la forma gráfica de los cromosomas de las células somáticas de una especie. Ustedes ya sabemos que nosotros como humanos tenemos 23 pares de cromosomas, que los tenemos en todas nuestras células somáticas y que ellos antes de ser cromosomas son cromatina. La cromatina básicamente es todo ese material que tenemos disperso en la célula y ese material que básicamente se empieza a condensar por el proceso de desacetylación de histonas, y ya ustedes se lo saben de memoria en el momento en que va a empezar la división celular. Pues esa cromatina se tiene que pasar a ser un cromosoma. Aquí esta caricatura muy divertida nos dice que básicamente le está diciendo, hey, la mitosis va a empezar en 5 minutos, por favor, condénsate, no puedo creer que no estés condensado aún. Entonces es importante que la cromatina es quien se condensa para volverse cromosomas. ¿Y por qué el cariotipo es importante? Pues porque nos permite identificar forma, tamaño, número de cromosomas y algunas otras características también de los cromosomas. El cariotipo lo analizamos en metafase. La razón por la cual usamos el cariotipo y lo que usamos la célula en metafase, pues quiero que piensen qué es lo que pasaba en metafase. Acuérdense que nosotros teníamos primero una profase en la división celular, en la mitosis. Estamos hablando de mitosis porque estamos hablando de células somáticas. En la metafase, si se acuerdan, en la primera fase, que es la profase, se condensa la cromatina. Toda esta cromatina que está acá se tiene que empezar a condensar, formándose el cromosoma. La membrana nuclear desaparece, los centriolos se van hacia los polos, empiezan a formar las fibras de Aster. Esto ya se lo saben ustedes de memoria y no se les puede olvidar jamás. La siguiente fase es la metafase. Cuando termina la primera fase, la profase, los cromosomas ya deberían estar completamente condensados, por lo cual al usar una célula en metafase, podemos asegurar que los cromosomas ya están completamente condensados y cada uno tiene 2 cromátidas cada uno. O sea, todavía no estamos en la anafase donde ya se han separado las cromátidas. Entonces tenemos condensado cada uno aquí un bracito con una cromátida y un bracito con otra cromátida. Entonces no se les olvide todo eso, porque ¿cómo se hace una práctica de cariotipo? Más bien, cómo se obtienen las muestras y cómo se observan los cromosomas? Entonces, básicamente lo que se hace es sacar entre 10 y 20 mililitros de sangre a un paciente, sangre periférica. A esto le añadimos unas gotas de esta sangre, la añadimos en un cultivo y este cultivo le añadimos fitohemaglutinina para estimular mitosis. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Las células sanguíneas le estimulamos la mitosis, o sea que empiecen a dividirse. Las incubamos más o menos de 2 a 3 días a 37 grados centígrados y con esto aseguramos que todas las células que llegaron a ese cultivo estén en proceso de mitosis. Y a los 2 o 3 días le vamos a añadir colchicina, que básicamente el objetivo es detener la mitosis en la metafase. Y yo les pregunto, o quiero que se pregunten ustedes, cómo es posible o qué podría ser que la mitosis se detenga justo en la metafase. Ustedes se acuerdan los videos que vimos de mitosis, donde cada célula va a su ritmo. Puede que una fuera en metafase, pero otra iba en anafase, otra iba en telofase, otra iba en profase. Pero de repente la colchicina nos permite eh, parar todos en metafase. La forma en que hace esto es que, como ustedes se acuerdan, nosotros teníamos la célula, disculpan mis dibujos, ella tiene unos centrioles en los extremos y los cromosomas se ubican en la metafase ya condensados, todos se me ubican en la mitad
Ustedes me disculpan estos dibujos, pero estoy dibujando con el mouse. Todos se me ubican en la mitad de la célula, ¿cierto? En el plano ecuatorial. ¿Con qué fin? Con el fin de que vienen ahorita las fibras de Aster que han generado los centriolos y se van a ir a insertar en la metafase en el centrómero de cada uno de los cromosomas. Bueno, pues al añadir la colchicina, ¿qué es lo que hacemos? Las fibras de Aster, la colchicina actúa sobre estas fibras de Aster y no les permite formarse bien. De modo que el cromosoma se alcanza a condensar, se ubica perfectamente en la mitad y ahí se queda esperando. Pero todas las fibras de Aster se debilitan y empiezan sencillamente a desaparecer. ¿Por qué? Porque la colchicina las debilita. Entonces ahí lo que pasa es que empiezan a desaparecer. Así es como aseguramos que todas las células las tengamos en metafase. Cromosomas completamente condensados, cada uno con 2 cromátidas. Una vez los tenemos así, se transfieren a un tubo de ensayo, que serían estos tubitos de ensayo. Aquí los tenemos. Y eso se le añade unos fijativos. Ustedes van a ver bien el procedimiento más adelante. Y empezamos a centrifugarlos. Entonces ustedes ya saben que la centrífuga, ya hemos hablado de ella en algún momento, que les ponía el ejemplo de la lavadora. Básicamente andamos a una velocidad muy grande para separar por densidad y por peso las sustancias. Se les añade solución salina baja para eliminar las células rojas o los eritrocitos y para deshacer un poco los linfocitos. ¿Con qué tipo de células vamos a trabajar en este caso? Con linfocitos, porque los eritrocitos, que son las células rojas, ellos no tienen núcleo, por lo cual no podemos trabajar con células rojas. Necesitamos en este caso trabajar con los linfocitos. Y ya lo que hacemos después de haber hecho todo este proceso, lo que se hace es que se sueltan sobre una lámina portaobjetos, pero se sueltan desde una altura bastante grande. ¿Para qué? Para que se suelten y al caer las gotas sobre la lámina portaobjetos se rompa más fácil la membrana celular de estas células y al romperse nos deje en evidencia los cromosomas que tenemos adentro. Muchas células no logran romperse, pero muchas sí. Y ahí lo que hacemos es examinarlo con microscopio. ¿Listo? Los analizamos después de que se examinan, se digitalizan los cromosomas y se procesa para hacer la imagen del cariotipo. Hoy vamos a hacer, hoy en esta práctica virtual, yo les voy a mostrar cómo se ve una de nuestras placas que normalmente analizamos en el laboratorio, cómo se ve, para que ustedes vean cómo se ven que muchas células no rompen, pero les voy a mostrar una obviamente muy clara que sí rompió, como ustedes lo iban a ver en su microscopio a un aumento de 100, y vamos a analizar varios cariotipos. Cada uno de ustedes va a analizar algunos cariotipos. Ahora, hablemos un poquito de esto del cariotipo humano. El cariotipo humano de nuestras células tiene 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Nosotros todo el semestre hemos venido hablando de la herencia que viene a través de los autosomas, que son los 22 primeros pares. Estos cromosomas, como ustedes saben, vienen en pares, por eso sabemos que vienen en 2N. Aquí solamente tienen uno de ese par. Esta zona, que es como moradita en el centro de cada uno de estos autosomas, es lo que nosotros conocemos como el centrómero. Aquí está cada una de estas. Y literalmente, si los quisiéramos dibujar muy bonitos, serían así. Estas son las bandas claras y oscuras, bandas claras, bandas oscuras, de las cuales vamos a hablar. Pero entonces es importante que ustedes vean que todos estos autosomas pues generan una herencia muy típica de la que hemos hablado todo el semestre y
nosotros tenemos un par de cromosomas, son 22, y tenemos un par de cromosomas más, que son el par de cromosomas sexuales. En las hembras, el par de cromosomas sexuales son 2 cromosomas X, o sea, como este grandote que encontramos aquí, mientras que en los machos hay un cromosoma X y un cromosoma Y, como se ejemplifica aquí. ¿Listo? ¿Por qué no mostramos los otros pares del 1 al 22? Pues porque son exactamente iguales a estos. Esto es lo ideal de cómo nos encantaría verlo. Sin embargo, para verlos, realmente se ven así en el mejor de los casos. El mejor de los casos, cuando hacemos un cariotipo, los vemos así. Si se fijan, también podemos ver bandas oscuras, bandas claras. Cada cromosoma, aquí sí están los pares, este es un cromosoma, este es otro cromosoma. Cada cromosoma tiene aquí 2 cromátidas, no sé si se pueden fijar que tienen aquí una pequeña línea en medio. Lo que pasa es que están completamente unidas, no las vemos como una X, pero fíjense que todos tienen una línea en la parte media que me separa las 2 cromátidas. Pues aquí tengo el par número 1, el par de cromosomas número 2, el par de cromosomas número 3. Bueno, pero si nos fijamos, esto no parece el par de cromosomas número 3, parece que no fuera par. Hay uno que está todo caído y el otro todo levantado. Es el mismo, solamente que en el momento en que tiramos la célula, este cromosoma se dobló, mientras que este quedó paradito. Pero tienen la misma longitud. Cada par, el 4 con el 4, tienen la misma longitud y tienen las mismas bandas oscuras y las mismas bandas claras. Entonces tenemos que entender que las parejas de cromosomas, estos son los cromosomas que llamamos cromosomas homólogos. Estas parejas de cromosomas homólogos son en estructura iguales. En la información genética no. Puede que este sea el cromosoma homólogo que te dio tu mamá y puede que este sea el que te dio tu papá. Y como ya hemos visto en clase, tu mamá te haya dado la característica de ojos azules y tu papá te haya dado la característica de ojos cafés. Pero ellos, los dos, tienen la parte del cromosoma, el gen específico del color de ojos y ese se va a tinturar igual. Por lo cual, eh, tienen la misma estructura y los mismos genes, más no los mismos alelos. En este caso, vemos que hay 22 pares de autosomas hasta aquí, y aquí encontramos un par más que serían los cromosomas sexuales. Hay un cromosoma X muy largo, mientras que hay un cromosoma Y muy corto. Esto entonces sería un macho humano, básicamente. Fíjense que no todos los cromosomas tienen la misma altura. Algunos son más grandes, normalmente los hemos ubicado en orden de tamaño del 1 al 22, cuando el 1 es el más grande, y los 21, 22, 19 son pares de cromosomas mucho más pequeños. Cada organismo en el mundo tiene distintas pares de cromosomas. Por ejemplo, los gaticos tienen 38 pares de cromosomas, mientras un perrito tiene 78 pares de cromosomas, a comparación, no, 78 cromosomas en total, los gaticos 38, y un humano 46 cromosomas. Los ratones son mucho más cercanos a nosotros, tienen 42 cromosomas, mientras que, por ejemplo, la cebolla y el ajo tienen 16 cromosomas. El animal más grande que existe, que es la ballena azul, tiene 44 cromosomas, 2 menos que nosotros, y los tomates tienen 24, maíz 20, las arvejas 14. Entonces, así viendo este escenario, podríamos hacer alguna relación entre el número de cromosomas y el estado de derivación, de evolución, de desarrollo o de complejidad de una especie. Cuando un zancudo tiene 6, una vaca tiene 50, y nosotros estamos por debajo de la vaca, pero pues aquí el que más tiene en este caso, en este ejemplo, son por ejemplo los perros. Quiero que se pregunten eso. ¿Habrá alguna relación entre el número de cromosomas y la complejidad de una especie? Pues no.
no hay ninguna relación. El número de cromosomas que tiene cada especie es resultado de las mutaciones genéticas que han ocurrido a lo largo del tiempo. O sea, en alguna mutación, de pronto el perrito se le duplicaron la mitad de los cromosomas y fue efectiva y funcionó. Y le siguió permitiendo tener todo lo que tiene, le hizo sacar su pelito, le hizo sacar sus orejas, lo que fuera. Las mutaciones genéticas que son al azar, de repente pueden hacer que una especie duplique su número de cromosomas y obviamente cambiar sus características. Y si esas características son evolutivamente favorables, entonces, perfecto, la especie sigue en el proceso de evolución, se aparea, genera nuevos hijos y a lo largo de muchas generaciones generó una nueva especie. Miremos el caso de la especie que tiene más número de cromosomas. Se llama Ophioglossum reticulatum, es una especie de lecho, ahí la tienen, tiene 1260 cromosomas y de verdad no me imagino la paciencia que tuvo la persona que le hizo el cariotipo a esta especie porque es un trabajo muy fuerte y hoy ustedes lo van a probar con solamente 23 pares de cromosomas, o sea 46 cromosomas. Después de esto van a admirar a la persona que hizo el cariotipo de esta especie. El organismo vivo que tiene menos número de cromosomas es un organismo haploide, o sea que no tiene cromosomas por duplicado, sino solamente una copia, que es una hormiga que se llama Myrmecia pilosula y solamente tiene un cromosoma. ¿Listo? Y ese cromosoma, fíjense, ese cromosoma de esa hormiguita tiene la información genética para producir los ojos, para producir la cola, el abdomen, el tórax, la cabeza, las antenas, la boca, las patas, las quetas, las quelas, todo. Todo su sistema digestivo, de reproducción, todo está en un cromosoma. ¿Qué indica eso? Que muy probablemente, y no es muy probable, es muy cierto, la mayor parte de nuestros cromosomas albergan información que está algo así como dormida, información que no se transcribe, que no se traduce en proteínas, información que venía de alguna manera de nuestros antepasados, incluyendo ahí están las bacterias, y que en nuestra especie no se está usando, pero que si por alguna razón una mutación se generara y esos genes se activaran, pues de repente nosotros esas proteínas empezarían a desarrollar. Ahora, quiero que miren el caso para que entiendan un poquito más. El caso de los humanos con la especie más cercana que tenemos nosotros, que son los chimpancés. La especie más cercana genéticamente, los humanos con los chimpancés. ¿Por qué? El cariotipo que se encuentra al lado de la izquierda es de los humanos, es el que le puse el color rojo. Y el que se encuentra al lado de la derecha, que es el que le estoy poniendo el color azul, es de los chimpancés. Entonces, si se fijan, podemos comparar los cromosomas. Yo le pongo esto en verde. El par de cromosomas 1, el rojo es el del humano, el azul es el del chimpancé, el cromosoma 2, el cromosoma 3. Y si se fijan, algunos, como este cromosoma 3, son, si nos fijamos en el patrón de bandas, en la longitud de las cromosomas, en la ubicación del centrómero, pues es absolutamente llamativo que se parecen demasiado, ¿cierto? Y la mayoría de cromosomas, fíjense, se parecen mucho. Este cromosoma que está acá sueltico es el cromosoma adicional que ellos tienen. Fíjense que ellos tienen un par de cromosomas más que los humanos. O sea, este por 2 es el cromosoma adicional que ellos tienen. Pero si se fijan a nivel general, casi todos los cromosomas, a pesar de que tienen diferencias obvias, por eso somos especies muy distintas, fíjense que somos muy parecidos.
Pero hay un cromosoma específico que es completamente diferente. Hay uno. Y supongo que ya lo notaron, es el cromosoma número 2. El cromosoma número 2 en los humanos es mucho más largo, mientras que en los chimpancés es mucho más cortico. Bueno, hay muchas teorías sobre qué pudo haber pasado. Ojo, no significa que nosotros venimos de los chimpancés. Los chimpancés y nosotros venimos de un ancestro muy lejano que produjo dos razas y después dos especies diferentes. Chimpancés y nosotros no venimos de los micos actuales, de ninguno. Todos ellos y nosotros venimos de un antepasado similar. ¿Qué es lo que se cree que pasó? En ese cromosoma 2 se cree que pasó que sencillamente habían realmente ese antepasado, igual que los chimpancés actuales, tenía también los 48 cromosomas, y en el humano lo que hizo básicamente fue unir estos dos cromosomas y por una mutación los unió y me generó uno solo. Una mutación genética que pudo haber hecho básicamente que nosotros seamos lo que somos ahora y que nos diferenciemos tanto de nuestros primos más cercanos, que son los chimpancés. Ahora, hay 4 tipos de cromosomas en función de su forma principalmente y por sobre todo en la posición de su centrómero. Entonces, si el cromosoma tiene el centrómero completamente en la mitad, estaríamos hablando de un cromosoma metacéntrico, o sea, el brazo superior e inferior del cromosoma son exactamente iguales. Mientras que si el cromosoma tiene el centrómero no en la mitad, más hacia uno de los lados, generando que un brazo sea ligeramente más grande que el otro, sería un cromosoma submetacéntrico. Si el cromosoma tiene el centrómero muy lejos del centro, haciendo que un brazo sea mucho más corto y uno mucho más largo, sería un cromosoma acrocéntrico. Y si el cromosoma está sobre el extremo de las cromátidas, si el centrómero está en el extremo de las cromátidas, o sea, en la punta del cromosoma, haciendo básicamente, encontrando solamente un brazo largo, se le llamaría telocéntrico. Esto es muy importante que lo entiendan, porque cada cromosoma, cada uno de esos 23 pares de cromosomas, hay algunos metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Veamos. En nuestros 23 pares de cromosomas, que son estos que tenemos aquí, el par 1, 2 y 3 forman parte de un grupo que le llamamos el grupo A. Y el grupo A son cromosomas muy grandes, los más grandes de todos, son casi metacéntricos, el 1 y el 3, el 2 es submetacéntrico, y por la forma podemos identificar entonces en qué grupo está. El cromosoma 4 y 5 hacen parte del grupo B, son cromosomas bastante grandes, son submetacéntricos y tienen los dos brazos muy diferentes en tamaño. Aquí se puede ver que el superior es mucho más pequeño que el inferior. Los cromosomas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 son cromosomas medianos, todos son submetacéntricos y hacen parte del grupo C. Los cromosomas 13, 14 y 15 son cromosomas medianos, son acrocéntricos y tienen satélites. Los satélites, como lo pueden ver aquí en esta gráfica de abajo, los satélites es una porción del cromosoma que sale de la región normal del cuerpo del brazo del cromosoma gracias a un proceso de constricción adicional. Una constricción se le llama constricción secundaria, aquí la tenemos, esta, y deja el cromosoma aquí
un pedacito salido. Entonces los 13, los 14, el cromosoma 13, 14 y 15 tienen satélites. Del cromosoma 16 al 18 son cromosomas que hacen parte del grupo E. Son cromosomas ya pequeños, son metacéntricos en el 16 y el 17 y el 18 son submetacéntricos. Los cromosomas 19 y 20, que hacen parte del grupo F, son cromosomas pequeños y son metacéntricos también. Los cromosomas 21 y 22 son cromosomas pequeños y acrocéntricos con satélites. Y por último, el cromosoma X y el cromosoma Y son completamente distintos entre sí. El cromosoma X es parecido al cromosoma 6 en tamaño y en forma, mientras que el cromosoma Y se parece a cualquiera de estos cromosomas del grupo G, pero el cromosoma Y no tiene satélites. Bueno, entonces, para poder identificar qué cromosoma es cuál, a qué grupo hace parte, pues obviamente tenemos que ver no solamente su forma, sino también sus bandas. Y si ustedes se fijan o se acuerdan, cuando les conté un poquito del método de cómo se hace esto, se les aplica unos colorantes. Y esos colorantes, hay muchos tipos de tinciones, dependiendo de lo que queramos analizar, nos van a permitir hacer una desnaturalización, una digestión enzimática y después hacemos una tinción con un colorante específico para el ADN. ¿Para qué? Para ver bandas. Las bandas es una parte definida del cromosoma que se tiñe o de claro o de oscuro, según la técnica utilizada, y nos permite identificar los cromosomas individuales. Y lo mismo nos permite identificar si de pronto hay anomalías estructurales de los mismos. Entonces, obviamente, nosotros tenemos aquí un cromosoma en metafase en la parte A. Este cromosoma en metafase ustedes ya saben que tienen el centrómero en la parte de la mitad, que es la parte que tiene rojita. Tiene bandas oscuras, que les llamamos las bandas G, bandas claras, que les llamamos las bandas R. Tiene dos cromátidas hermanas, ahí se las están mostrando, aquí tenemos una y aquí tenemos otra cromática hermana. La parte final de los cromosomas se les llama telómeros, entonces se tiene sus telómeros superior e inferior. Y el cromosoma se les llama que tiene un brazo P y un brazo Q. El brazo P sería el brazo superior y el brazo Q el brazo inferior. Entonces es muy importante que entendamos que literalmente nosotros podemos hablar como el locus del cromosoma, y si se acuerdan el locus lo nombramos por allá en una clase hace ya un tiempito, donde decíamos que el locus es la posición específica donde se ubica un gen. El locus yo les decía que es como la dirección de la casa. En este caso sería si el gen se ubica en esta banda oscura, en esta banda G de este cromosoma, que en este ejemplo es el cromosoma 17, nuestro locus específico sería el 17p12, que significa cromosoma 17 en el brazo P en la banda 12. Mientras que si se ubica en esta banda R, que es esta banda clara 21, la dirección sería en el brazo, el cromosoma 17 en el brazo Q en la banda 21. Entonces, de esto tenemos, los cromosomas también tienen y encontramos la ubicación de los genes de esta manera. El bandeo gen, que es uno de los que más se usa, son cromosomas que se desnaturalizan mediante calor y solución salina. Se desnaturaliza el ADN con bastantes adeninas y timinas. Buscamos lugares de ADN donde tenga muchas adeninas y timinas. Las bandas oscuras son bandas donde la tinción es tinción positiva, y ya les había dicho que se le llaman las bandas G. Y son los puntos donde tenemos la cromatina más condensada, o sea, está más unida. Y el ADN en estos puntos es menos activo en los procesos de transcripción. Las bandas R, por su parte, son las bandas claras, donde la tinción es negativa.
La cromatina está menos condensada y tenemos la mayor cantidad de genes que se transcriben y se traducen, por lo cual la mayoría de los genes que nosotros conocemos se encuentran en estas bandas R. ¿Por qué es importante hacer un proceso de bandeo? Porque es importante tomarle una foto a esos cromosomas, ver cómo se pintan, ver si tienen las bandas, ver si no las tienen. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que pasa es que hay muchos errores asociados en la meiosis que nos pueden generar variaciones cromosómicas, ya sean estructurales o numéricas. Y en función de eso se pueden encontrar una cantidad de enfermedades grandes. Y obviamente esto tiene que ver todo con el tema evolutivo también. Las variaciones en cromosomas estructurales, como su nombre lo dice, se enfocan en la estructura del cromosoma en cuanto a la ordenación lineal de los genes. Mientras que las variaciones cromosómicas numéricas, pues es básicamente que hay un número distinto de cromosomas de los que debería haber. ¿Cierto? Ustedes ya saben que después del proceso de meiosis, esto ya ustedes se lo saben de memoria, tenemos una célula que va a producir gametos que se divide una primera vez y me produce dos células y cada una de esas células se dividen otras dos veces y me producen dos células, cada una, ¿cierto? Y que en una célula humana, si esta fuera una célula humana, aquí empezamos con 46 cromosomas y aquí terminamos cada cromosoma de estos, cada célula que termina aquí es haploide y tiene 23 cromosomas. Insisto, disculpen los números, pero estoy escribiendo con el ratón. Desde aquí ya las tenemos haploides, aquí ya las tenemos con 23 cromosomas cada uno, ¿cierto? Entonces, si hay afectación en el número de cromosomas, es porque en alguna de estas tenemos o 22 o 24 o más. No tenemos los 23 que deberían haber. Mientras que si son estructurales, lo que me cambia es la estructura de los cromosomas. O sea, yo sencillamente a un cromosoma de estos le quité un bracito o le puse aquí una extensión. La estructura del cromosoma es la que me falla. Pues vamos a ver exactamente cuáles son estos tipos de errores asociados. Empecemos por las estructurales, que afectan obviamente la estructura. La primera parte es la supresión o deletion, y es básicamente la pérdida de un segmento cromosómico, pérdida de un segmento. Teníamos este cromosoma entero aquí, y de repente, ¡pum!, él pierde una fase, se le pierde por completo y queda un cromosoma mucho más corto posteriormente. Esto cuando ocurre en los dos extremos, el centrómero une los dos extremos formando un cromosoma circular. Entonces puede pasar en la mitad del cromosoma o puede pasar en los extremos, y si ocurre en los extremos, el cromosoma, como pierde sus telómeros, que es lo que los mantiene fijos, y al perder los telómeros forma este cromosoma circular. En el caso de la duplicación, como su nombre lo dice, es básicamente la repetición de un segmento cromosómico. Este de la izquierda era el cromosoma original y de repente este segmento que está marcado aquí por alguna razón se duplica y queda con dos de esos segmentos. ¿Cómo puede pasar eso? Ustedes se acuerdan que los cromosomas se aparean durante el paquiteno de la profase 1 de la meiosis. Al aparearse los cromosomas, ellos intercambian información genética, ¿cierto? Imagínense que estos dos que se están moviendo son esos dos cromosomas homólogos, lo cual implica que este de la izquierda debería pasar la información e intercambiar con el de la derecha, y este de la derecha debería pasar la información e intercambiarlo con el de la izquierda. Y de repente, si el error de duplicación ocurre, pues sencillamente el de la izquierda le pasó su información el de la derecha le pasó su información al de la izquierda, aquí, pero el de la izquierda nunca se la pasó al de la derecha. Por lo cual,
al de la derecha tiene el de la izquierda tiene el fenómeno de duplicación y el de la izquierda tiene el fenómeno de supresión. El caso de la inversión, y es cuando un segmento cromosómico rota 180 grados sobre sí mismo, ubicándose en forma invertida. O sea, también cuando hacen este intercambio de zonas para la recombinación genética, pues sencillamente cuando se lo pasa al otro, se lo pasa y se lo voltea, lo cual hace pues obviamente que se invierta. Y esto puede ser bastante grave porque ustedes saben que si aquí, por alguna razón, yo tenía una secuencia de ADN que era una adenina, una guanina, una citosina, una timina, una adenina, y me lo cambias de posición, pues ya la combinación de letras de bases nitrogenasas es completamente distinta. Y si esa combinación me cambia obviamente lo que se va a transcribir y lo que se va a traducir y me va a formar una proteína distinta o no me va a formar nada. Y entonces ahí tendríamos una nueva situación. La inversión puede ser solamente en un fragmento del cromosoma o un fragmento más grande, dos bandas, puede ser en la parte cerca al centrómero. El otro fenómeno es la translocación. Y este fenómeno es cuando hay intercambio de segmentos entre cromosomas que no son homólogos y puede ser o no recíproco. ¿Qué significa? Este puede ser el cromosoma 3 y este puede ser el cromosoma 8. Y estos dos se unieron y hicieron recombinación genética cuando no deberían, por lo cual significa que le pasó información completamente distinta y los cromosomas quedan con información completamente distinta y esto puede llevar a cualquier cantidad de mutaciones posibles. Entonces, básicamente aquí lo tienen, ese es uno de los casos, dos cromosomas completamente distintos se pasan información, la proteína que se formaba al unir la parte 6 y 7 es completamente distinta a la que se va a formar uniendo la parte 6 y B aquí en esta zona. Entonces, si se fijan, es completamente distinto el cromosoma que queda. Pero también puede pasar en la translocación que se unan dos cromosomas no homólogos. Y espero que ya se estén acordando a qué hago referencia acá. En el ejemplo que les puse sobre lo que pasó en ese ancestro común que tenemos los chimpancés y nosotros, esto es lo que se asume que pasó, que habían dos cromosomas y en alguno de nuestros ancestros, de los humanos, que se separó de ese ancestro común que tenemos con el chimpancé, hubo esta mutación, esta translocación, en donde se unieron dos cromosomas homólogos, no homólogos, que no son homólogos, y me formaron un solo cromosoma. Y por eso en este momento nosotros tendríamos 46 pares de cromosomas y ellos 48. Los isocromosomas, iso es igual, se forman cuando el centrómero, en vez de dividirse longitudinalmente, lo hace de manera transversal, de modo que pierde un brazo y duplica el otro. O sea, ustedes saben que el cromosoma tiene aquí una linecita que me divide dos cromátidas y aquí otra linecita que me divide dos cromátidas, ¿cierto? Y que cuando llega la anafase, aquí se inserta una fibra de Aster y por aquí se inserta la otra y se me va a llevar esta cromátida de este lado con esta de este lado para un lado y esta cromátida de este lado con esta cromátida para el otro lado, ¿cierto? Y que aquí lo que resulta es todo lo que se va para un lado queda siendo un cromosoma y todo lo que se va para el otro resulta siendo otro cromosoma. Pero cuando está el error de los isocromosomas, en vez de dividirse longitudinalmente, que es básicamente así, a lo largo, en vez de dividirse así, le da por dividirse de manera transversal, o sea, se divide es así, por la mitad. Y me elimina por completo uno de los brazos. ¿Y qué pasa? Se forma una copia arriba, abajo, igualita a la de arriba. Por eso se le llama isocromosomas. Iso igual. Entonces básicamente se pierde una de las áreas y se me forma una copia. ¿Listo?
Entonces, todas estas variaciones cromosómicas estructurales pueden generar una cantidad de mutaciones impresionantes. Muchas de estas mutaciones son las que han hecho que en este momento hayan perros de 78 cromosomas, gatos con menos, nosotros con 46, una especie de lecho con 1000 y pico y una hormiguita con tan solo uno. Cada mutación se da al azar por completo. Y al darse al azar, no tenemos la más remota idea de lo que puede causar. Puede generar algo tan sencillo como un tumor, puede no generar nada en lo absoluto, puede generar, por el contrario, que te salga otro brazo, o puede que sencillamente no te deje nacer. Y esos sean los embarazos perdidos. O puede que te genere una mutación que te hace o te permite sacar una nueva especie. Los momentos en la historia de la vida donde más especies nuevas se forman son los momentos de mayor presión ambiental. La presión ambiental, o sea, temporadas muy calientes, muy frías, eras de hielo, radiaciones fuertes, mucha contaminación, poca comida, mucho estrés, son momentos donde se empiezan a ver mutaciones. Estos momentos se empiezan a dar estas mutaciones al azar. Todo esto se ha probado que estas situaciones complicadas fuerzan a que los cromosomas muten, y si por ejemplo por alguna razón esta situación del coronavirus que estamos viviendo estuviera impactando drásticamente y alguno de nosotros llegara a mutar uno de nuestros cromosomas, no significa que ustedes van a empezar a generar algo, no, la idea es que se den las células que están en proceso de meiosis, pero sus gametos y sus hijos sí pueden salir con una característica distinta. Si esa característica, por ejemplo, es mayor inmunidad, o si esa característica es, por ejemplo, una mayor resistencia en sus células o una generación de antígenos o anticuerpos específicos que les permita ser más favorable la resistencia, por ejemplo, ante este virus. Entonces, esa característica, por supuesto, va a ser muy exitosa. Su hijo o su hija probablemente se va a poder reproducir porque va a sobrevivir y va a poder pasar esa mutación que ya la tiene su ADN a sus hijos. Si la mutación, por ejemplo, resultara ser dominante sobre la de su esposa, por ejemplo, que no tiene la mutación, entonces, eh, entonces obviamente, si llegara a ser dominante, los hijos expresarían la, la característica dominante. Si fuera recesiva, obviamente le costaría más. En todos los casos, las mutaciones pueden llegar a llevar a nuevas especies. Si los hijos la tienen y por muchas generaciones esa mutación es heredada, estaríamos generando una nueva especie, siempre y cuando eventualmente hubiera un proceso de separación de poblaciones y eventualmente los organismos, al aparearse entre sí con la anterior especie, ya no pudieran generar hijos fértiles. Listo. Ahora, con respecto a la citogenética humana, que es básicamente aquella estudio de la genética de las células, cito es célula, genética ya saben ustedes a estas alturas qué es, espero que no se les haya olvidado, entonces estudio de las células eh, de los humanos. La citogenética humana, de las cosas que más analiza son los errores asociados a la meiosis y por eso también necesita los cariotipos. Entonces ya obviamente ustedes entienden que para analizar las variaciones estructurales cromosómicas, que son las que acabamos de ver, necesitamos el cariotipo para ver si hay alguno que tenga alguna parte repetida, alguno más largo, alguno más corto, alguno que le falte una parte grande, alguno que sea igualito, para poder entender eso.
En el caso de las variaciones cromosómicas numéricas, que son los otros tipos de variaciones, es básicamente cuando, como ya habíamos dicho, afectan el número de cromosomas en el cigoto. O sea, yo produzco mis gametos, que son haploides, mi pareja produce sus gametos, que son haploides, y cuando mi gameto se une con el de mi pareja, forman un cigoto. Si cada uno va bien, cada uno va con 23 cromosomas, no pares en este caso. Acuérdense que aquí van haploides. Y mi cigoto tendría 46 cromosomas. Si hay una variación cromosómica numérica, esto no pasa. Alguno de estos va con menos o con más y puedo tener 47 cromosomas, 45 cromosomas o menos o muchos más. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay un error en la disyunción, cuando hay un proceso de no disyunción. ¿Qué es la disyunción? La disyunción es cuando los pares homólogos y las cromatías hermanas no se separan como deberían durante la meiosis. Acuérdense que después de la metafase, ya les había explicado, en la anafase, nosotros tenemos nuestros cromosomas aquí todos en la metafase, los tenemos aquí ubicaditos en la mitad, y en la anafase, los centriolos que han formado sus fibras de Aster se insertaron en el centrómero de cada cromosoma. Estamos aquí en la metafase. En la anafase, cada fibra de Aster va a separar en dos cada cromosoma, haciendo que una cromatida se vaya para acá y la otra para acá, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando yo produzca mis gametos, sencillamente yo produzca 23 pares, 23 cromosomas en cada gameto. Cuando estamos hablando de la anafase 1, en la meiosis, acuérdense que hay meiosis 1 y meiosis 2. Cuando hablamos de la anafase 1, acuérdense que los que se separan son los cromosomas homólogos que todavía estaban unidos por la recombinación genética. Entonces, en la anafase 1, que deberían separarse estos dos, el cromosoma 1 de papá se iba para allá y el cromosoma 1 de mamá se iba para el otro lado, mientras que en la anafase 2, es como se los expliqué acá, son los cromosomas individuales y se separan son las cromátidas. Ahora, si el proceso de no disyunción es no separación correcta. Si el proceso de no disyunción ocurre durante la anafase 1, los cromosomas homólogos no se me separan, por lo cual se me van la tétrada, o sea, los dos cromosomas, las 4 cromátidas se me dan todas para un lado y hay uno de los lados que se quedan sin sin el cromosoma entero con sus 2 cromátidas. Entonces todo este lado se iría y todos se van para un lado y aquí la otra célula se va a quedar sin cromosoma. Si ocurre en la anafase 2, obviamente lo mismo, pasaría que las 2 cromátidas, por ejemplo, se me van para uno de los lados, por ejemplo esta primera, se me van las 2 para este lado, y en este caso aquí ninguna cromátida se me iría, por lo cual aquí le va a faltar a la célula que se va a formar a este lado, le va a faltar aquí también un cromosoma. Eso es cuando ocurren las variaciones cromosómicas numéricas. En función de eso, puede haber variación en el número de juegos cromosómicos o en el número de cromosomas. Si es en el número de juegos cromosómicos, o sea, del completo, podríamos hablar de haploidía si disminuye el juego de cromosomas, o sea, si en vez de tener 23 pares solamente tienen 23 cromosomas, o poliploidía y ese aumenta el número de juegos. Entonces, en la poliploidía pueden ser triploidías o tetraploidías. Triploidía significa 3, tetra significa 4. Entonces, si paso de tener 23 cromosomas, de 46 a 23, estaría hablando de haploidía. Pero si paso de tener no 46, sino 69 cromosomas, ya tendría 3 juegos completos, estaría hablando de una triploidía.
Y si, por ejemplo, esto en un humano sería exagerado, pero si, por ejemplo, pasaría en vez de tener 3 juegos a tener 4 juegos, 6 y 2, 8 y 1, 9, pasaría a tener 92 cromosomas, sería una tetraploidía. O sea, los cromosomas, los juegos cromosómicos completo, todo el paquete entero, se me duplica, triplica, cuatriplica o se me disminuye a la mitad. Pero si solamente me varían algunos cromosomas, o sea, no todo el juego, sino algunos, tendría que estar hablando de aneuploidía. La aneuploidía es que no se sabe el número exacto de cromosomas básicos, puede haber pérdida o ganancia de 1, 2, 3 o más cromosomas. Vamos a ver algunos. Haploidía, tenemos algunas mutaciones que provocan una disminución en el número normal de cromosomas. Esto es un organismo diploide. Un organismo haploide básicamente tiene una copia, no dos copias de cada organismo, no dos copias de. Esto es un estudio donde muestran la formación de larvas de peces, una forma control, o sea, las larvas normales, y una forma haploide, donde les quitan un juego y miren cómo van formando sus cuerpos. Se nota obviamente un problema genético serio, pero no en todos los organismos les genera esos problemas. Por ejemplo, en las abejas. En las abejas ustedes ya saben que tenemos organismos, yo ya les había explicado en algún momento, creo, que nosotros en las abejas tenemos algunos sistemas distintos. La colonia tiene unos machos y unas hembras. La hembra reina, que es una hembra mucho más grande, y unas hembras trabajadoras. Las hembras, tanto la reina como trabajadoras, son organismos diploides. Cada uno de ellos tiene 32 cromosomas, o sea, 16 pares de cromosomas. Ellos son organismos diploides. La hembra reina se encarga básicamente de generar huevos para fertilizar y reproducirse y asegurar, porque es la que mejor condición fisiológica tiene y otras tantas cosas. Las trabajadoras, pues como su nombre lo indican, trabajan, cuidan, producen, cuidan la colmena, van por el polen, por el néctar y bueno, todo eso. Los machos en las abejas, los machos son organismos haploides. Ellos solamente tienen 16 cromosomas y viven perfectamente, se forman perfectamente y a ellos es a los que los llamamos normalmente zánganos. Los zánganos básicamente, ¿por qué? Pues básicamente porque se dedican únicamente a producir los huevos para fecundar. Ellos no trabajan en la colmena, solamente producen huevos. Entonces, en este caso, los machos producen los huevos, ellos son haploides y no les genera ningún problema, mientras que las hembras son diploides. La poliploidía, ya les habíamos hablado, puede incrementar el número de juegos cromosómicos en 3 o en 4, podría ser triploidía o tetraploidía. Y entonces tenemos organismos triploides actualmente como el jengibre, la sandía, los bananos y las manzanas. Tenemos organismos tetraploides como los cacahuates, el algodón o el maíz, son tetraploides. En los humanos, la triploidía y la tetraploidía no permite a un feto nacer. Se ha probado que cuando ocurre esto, el organismo no llega a nacer, lo hace completamente inviable. Entonces, en la aneuploidía, que es cuando perdemos o ganamos uno, dos o tres más cromosomas, pues aquí el dibujito está más bonito. Entonces ustedes se acuerdan que la célula original que estaría aquí, estos son los pares de cromosomas homólogos, eventualmente ellos están unidos en algún punto por acá. Y en la meiosis 1, lo ideal es que se haga en la anafase 1, ellos deberían estarse separando por el punto donde se unieron y donde hicieron el intercambio genético, haciendo que uno se vaya para allá y el otro se vaya para allá, ¿cierto? Acuérdense que son 23 pares y aquí solamente les estoy hablando de un par. En cualquiera de ellos puede pasar en varios o puede pasar en ninguno. Si hay un error en esta disyunción, en esta separación, y no se forma la separación ahí en la mitad, y los dos sencillamente se me van para el mismo lado,
aquí, miren las flechitas, los dos se van para el mismo lado, pues claro, en la segunda división, esta célula tendría estos dos juegos cromosómicos acá y esta célula se quedó sin ese cromosoma. Insisto, recuerden que esto es solamente un par de los 23 pares, este es un par. Entonces este par se fue para una de las células y la otra se quedó sin nada. Cuando haya la segunda división, este cromosoma, por supuesto, no se va a ver representado en estos gametos, pues porque no estaba. Mientras que en estos gametos van a tener dos cromosomas, o sea, van a tener el par, porque acuérdense que en la segunda división, si todo ocurre bien, se separan son las cromátidas hermanas, y en este caso, pues iría una para cada uno de los lados, y entonces aquí tendríamos dos cromosomas cuando debería haber uno en cada una. Sí, la primera división se da perfectamente y estos cromosomas se separan uno para allá, sin ningún inconveniente. Perfecto. Pero en la segunda división, digamos que en esta primera célula se hizo la separación y ocurrió perfecto. Y entonces fíjense que aquí queda con 1 y aquí queda con 1, lo cual es lo correcto, así debe estar. Pero en esta otra célula hay un error en la anafase 2, en donde las dos cromátidas son llevadas para el mismo lado. ¿Qué significa? En la formación de la nueva célula, uno de esos gametos me va a quedar con 2 y la otra sin ninguno. En todos estos casos, esto no debería pasar. Estos son errores en la meiosis. Los únicos que deberían pasar es esto. Si alguno de estos casos estaríamos hablando de una aneuploidía, una variación cromosómica numérica que puede generar algunas enfermedades que les voy a decir adelante. Tenemos entonces el caso de, por ejemplo, un macho que sea XY, que es un macho absolutamente normal y es básicamente que tiene, por ejemplo, el cromosoma de la mamá X dio su cromosoma X normal, el cromosoma del papá Y dio su cromosoma Y normal, y el cigoto al unirse este espermatozoide del papá con el óvulo de la mamá, me formó un organismo XY maravilloso. Pero si por alguna razón hubiera habido alguno de los errores de los que les mencioné, podríamos tener un macho que se llama con el síndrome de Klinefelter, que es un macho XXY. O sea, la mamá, por ejemplo, en este caso no tuvo ningún error en su disyunción cromosómica, ella formó su X normal, pero el papá sí lo pudo formar y formó por acá arriba un espermatozoide con un cromosoma X y un cromosoma Y. Acuérdense que el papá es XY, por lo cual él debería, y él tiene dos pares, por lo cual él debería formar espermatozoides X y espermatozoides Y. Si los espermatozoides X son los que fecundan, me van a producir hembras, y si son los Y, me van a producir machos. En este caso, él produjo un espermatozoide por estas disyunciones XY. Entonces el papá ya va cargado con una XY, lo cual indicaría que vaya a ser un macho, ¿cierto? Y la mamá aportó su cromosoma X. Entonces llego a obtener un macho XXY. Estos nacen, estos crecen y se les llaman machos con el síndrome de Klinefelter, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero si, por ejemplo, el papá lo que hizo fue producir en la primera disyunción de la meiosis todo ocurrió bien, pero en la segunda no, y me produjo un espermatozoide YY con doble cromosoma Y, se va a producir, y la mamá me produjo su óvulo normal X, me va a producir un macho XYY, que es otra enfermedad que tenemos acá y que puede generarse. También puede ser un X0, o sea, si el espermatozoide que logró fecundar, por ejemplo, fuera este que tengo aquí, que no tiene ni el X ni el Y, me produciría una persona X0. Por definición, un X0 sería una hembra, pero que le falta un cromosoma sexual, por lo cual ya les voy a explicar qué es X0. El síndrome de Klinefelter es un macho, como ya les dije, un macho que puede ser, que tiene varias X y una Y. Al tener una Y,
ya básicamente es macho. De las personas que sufren de esto, el 75% tienen solamente 2X y un Y, el 20% tienen hasta 3X y un Y un 5% tienen, incluso pueden llegar a tener 4X y un Y. O sea, ocurrió error tanto en la anafase 1 como en la anafase 2 del papá para que eso ocurriera. O ocurrió error en ambos padres. ¿Qué produce el síndrome de Klinefelter? Un fallo testicular primario cuyas consecuencias primarias son la infertilidad y el hipoandrogenismo. ¿Qué significa hipoandrogenismo? El hipoandrogenismo es básicamente bajo desarrollo de características sexuales masculinas. El 56% de los casos puede ser por fallas en la disyunción en la meiosis de la mamá, o sea, la mamá produjo gametos con muchos X, y el 44% de los casos por fallas en la disyunción de la meiosis del papá. Pueden ser cualquiera de los dos. El síndrome de Turner es el X0. El X0, pues por no tener Y, pues entonces estamos hablando de una hembra. Son hembras de baja estatura, la piel de cuello es arrugada, tienen un desarrollo retardado, tienen ausencia de características sexuales secundarias como el desarrollo de los senos y tienen ovarios rudimentarios, por lo cual les genera ausencia de menstruación. Y esto es básicamente personas X0, por supuesto no pueden reproducirse, no pueden generar descendencia. El síndrome de Down, que es una de las que más conocemos, es una trisomía en el cromosoma 21. ¿Qué significa esto? Que el cromosoma 21 de los 46, de los 23 pares, el cromosoma 21 específicamente, el par 21, tuvo esa anomalía. Y en alguno de ellos se fueron 2, mientras que en el otro ovulito, digamos que en el óvulo de la mamá se fue 1 como debería irse, pero en el de papá se fueron 2. Y al unirse en el cigoto quedaron 3 cromosomas 21, por eso se le llama trisomía 21. La incidencia de que ocurra esta trisomía en el momento de la meiosis para generar los gametos incrementa con la edad de la mujer principalmente, también del hombre, pero la mujer es la que más, por eso digamos que hay una cierta presión social en el mundo para que una mujer después de cierta edad ya no tenga hijos. ¿Por qué? Porque pudo haber funcionado perfectamente durante toda su vida, pero a medida que va envejeciendo, el proceso metabólico de su cuerpo es más lento y hay más errores en la meiosis. Y al haber más errores en la meiosis, pues significa que pueden ocurrir estas cosas y por ende puede ocasionar una trisomía 21. Una persona con síndrome de Down tiene un riesgo muy alto de tener problemas cardíacos, respiratorios y de la tiroides principalmente. Sin embargo, gracias a Dios, la esperanza de vida ha aumentado significativamente en los años recientes. Hacia 1983, la expectativa de vida de una persona con síndrome de Down era 25 años. En la actualidad estamos hablando de una expectativa de vida de 60 años. Y lo que nos ha probado es que es la sociedad la que tiene que respaldar esta situación. No es fácil criar un niño con esta situación, un niño con estas características que son maravillosas y especiales, pero si nosotros como comunidad somos abiertos y permitimos que ellos entren, perfectamente pueden vivir. Muchos de ellos son mucho más exitosos que nosotros. Así que la expectativa de vida ha crecido gracias a que la sociedad los ha hecho más inclusivos. El síndrome de Edward es otro síndrome que ocurre en la trisomía 18, lo mismo en el cromosoma, en el par 18, el cigoto se forma con 3 cromosomas 18 y es un síndrome que muestra algunas malformaciones físicas y una muerte prematura. El niño alcanza a nacer. Cuando un bebé nace, los que tienen sobrinos, hijos, bebés en la familia saben que cuando uno los lleva al doctor cuando son pequeños, bueno, si el niño nace, por ejemplo, con esta malformación, con este hueso occipital prominente, con las orejas con una displasia malformada, con el pechito hundido en el esternón,
una boquita muy pequeña, un cuellito muy corto, son características de que el bebé nació con trisomía 18. Muchas veces logran, este dedito también nace flexionado. Muchas veces alcanzan a detectarlo durante el embarazo y por eso venden a una persona embarazada tantos test genéticos para decirle, hey, pilas, revise a ver si usted va a tener o tiene las características para tener una meiosis buena o no, porque de pronto esto se puede identificar en el embarazo. Si viene en el embarazo del niño, sí, pues obviamente ya las posibilidades no son ningunas. La característica más llamativa y que le examinan a todos los niños al nacer es esto. Vienen con las manos completamente empuñaditas. Cuando un bebé nace, los doctores siempre le meten el dedito en la mano, porque casi todos los bebés nacen con la mano así empuñadita, pero le meten el dedito en la mano y tratan de abrírsela con suavidad y el bebé reacciona, permite que se la abran, pero ahí mismo la cierra, pero si la abre está muy bien, pero estos bebés no permiten ni abrirla. Entonces, y con los dedos sobrelapados unos sobre los otros. Entonces, esto es típica característica de un bebé que nace con el síndrome de Edward y que mueren muy rápido después de nacer. El síndrome de Patau es otro de los síndromes, es la trisomía 13. Aquí la tenemos, es en el par 3 específicamente, también tiene malformaciones físicas y muerte prematura, también tiene las manitos así empuñadas, también tiene displasia en malformaciones en las orejas, una cabecita pequeña, no tiene cejitas y puede tener labio leporino. Ojo con esto, no significa que las personas que tienen labio leporino tienen trisomía 13, no, significa que la trisomía 13, uno de los indicadores es labio leporino, pero las personas que tienen labio leporino no tienen trisomía 13, por favor, no se confundan.